Bien, buenas noches a quienes no había saludado. Qué bueno que están aquí. Créanme que Dios es muy bueno. Ok, continuando con nuestra serie La Iglesia, por favor, si busca en su Biblia el libro a los Romanos en el capítulo 5, estamos estudiando las bendiciones principales que tenemos todos aquellos que nos reconciliamos con Dios a través de su Hijo Jesús. Hoy veremos una más de ellas. Romanos capítulo 5, versículos 3 al versículo 5, la parte A. Cuando haya ubicado en su Biblia, si trae una Biblia, estos textos, de favor hágamelo saber. ¿Ya los encontró? Ok, sígame ahí con su vista, por favor. Romanos capítulo 5, verso 3, dice aquí el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en, ¿qué dice su Biblia? En las tribulaciones. ¿Cuántos dicen aleluya por las tribulaciones? Sabiendo que ¿qué? Que la tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Prueba. Y la prueba que produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia que tienes en este lugar. A ti todo honor y gloria, Señor. Y gracias por todo lo que nos has venido enseñando. Reconocemos, Señor, nuestra incapacidad para comprender todas tus ordenanzas. Ayúdanos, como siempre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a través de la iluminación de tu Espíritu Santo en los ojos de nuestro entendimiento, para que todos los que estamos acá en este lugar y los que nos escuchan en el internet podamos comprender cuál es la verdad que hoy nos quieres enseñar y por qué de esta verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la cuarta bendición principal. ¿Cuál es la cuarta bendición principal? Que nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cuántos dicen aleluya por los problemas? No hay un cristiano que se goce en las tribulaciones cuando no sabe. Hoy usted, al final de esta predicación, va a decir, Señor, atribúlame más. Quiero más. Es muy común y corriente que cristianos que no estudian Biblia, es muy común y corriente que cristianos que no pasan tiempo en una congregación, que van de vez en cuando a su iglesia, que no tienen comunión con el Padre, cuando vienen los problemas corren al pastor. Hermano, tengo un problemón, ayúdeme. Y yo le digo, dale gracias. Por ese problema vas a desarrollar bendición. Ay, no, ¿cómo cree, hermano? Yo les digo, bueno, ¿y qué me dijo Cristo? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Luego, pero bueno, empecemos. Las tribulaciones que debamos experimentar por nuestra obediencia a Dios, escucha esto, no serán de gran alegría mientras estemos en ellas, pero sí en sus resultados finales. Se lo vuelvo a decir, las tribulaciones que debamos experimentar por nuestra obediencia a Dios no serán de gran alegría mientras estemos en ellas, pero sí en sus resultados finales, porque las tribulaciones contribuyen a la bendición en el presente. Fíjese bien, las tribulaciones contribuyen a la bendición en el presente y al mismo tiempo nos dan una garantía más de nuestra glorificación en el futuro. Aclarando, tribulación, expresión, aclarando, las tribulaciones que usted y yo tengamos, porque nos la buscamos nosotros, esas no glorifican a Dios, esas no nos llevan a bendición. ¿Me expliqué? Llega la hermanita y dice, hermano, fíjese que Dios me dijo que pusiera un negocio de Telcel. Y yo les digo, a ver, míreme a los ojos. ¿De verdad le dijo Dios? No, sí, no, míreme a los ojos. No, sí, de verdad. Bueno, haga lo que usted quiera, les digo yo. Ponen el negocio, se gastan 100,000 pesos en vitrinas, en acondicionar el local. A los 3 meses ya quebraron. Pregunto, ¿ese negocio lo puso Dios? Y después lloran. Pastor, ore porque el dinero lo pedí fiado. Ah, es su problema, hermana. Es su problema. Cuando Dios me dice, ponga un negocio, pide un crédito, yo te respaldo, órale. Pero cuando yo como el borras me aviento, entonces como el borras paga las cuentas tú. ¿Me expliqué?
Y eso no lo saqué de mi corazón, lo dijo el apóstol Pedro en la primera epístola de San Pedro, capítulo 2, verso 20. Primera epístola de San Pedro, capítulo 2, verso 20. Ahorita no lo vamos a leer, solo le doy ese texto bíblico para aclarar, antes de meterme al tema, de que si sufrimos por imprudencias nuestras, entonces mejor lloremos solitos, porque eso Dios no nos llamó, ¿ok? Ok, vámonos a la Biblia para ver testimonios de hijos de Dios, de hijas de Dios, que por causa del Evangelio tenían tribulaciones. Veamos uno de ellos. Ponga una señaladora aquí en Romanos 5, por favor, que vamos a estar regresando. Y vaya conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Hechos, capítulo 8, versículos 1 al 4. Aquí sí vamos a ver a hermanitos, a hermanitas en Cristo, que por causa del Evangelio sufrieron tremendas tribulaciones. Cuando haya encontrado esos textos, de favor, dígame. Léalo conmigo en voz alta si ya los tiene. Dice Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, ¿qué dice? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué dice el 3? Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes llorando, quejándose. Esto es el Evangelio, no sé para qué me metí en esto. ¿Así dice su Biblia? ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. Y vea hasta dónde fueron lanzados. Hechos capítulo 11, verso 19. Hechos capítulo 11, verso 19. Para que veamos hasta dónde fueron arrojados. Dice Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido, ¿qué? Esparcidos. ¿A causa de qué? De la persecución que hubo con motivo de quién? De Esteban. Pasaron, fíjese bien, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto sí es tribulación porque creían en el Evangelio, porque creían en Jesús. Fíjense bien. Casa por casa, como los cristianos no evangelizamos casa por casa, pero los religiosos sí nos siguen casa por casa, ¿me expliqué? Bueno, casa por casa, Saulo tomaba de los cabellos a cada padre de familia, a cada madre de familia, a cada niño, a cada adolescente, a cada anciano, y los llevaba a la cárcel. Y los que no quedaban en la cárcel iban huyendo miles de kilómetros. Eso es lo que dice ahí. Le explico un poquito más. Esta persecución alcanzó a creyentes de todas las edades, desde niños hasta ancianos. Y fíjese hasta dónde fueron lanzados. Dice aquí en nuestra Biblia, por eso los llevé ahí a Hechos 11, 19. Dice que fueron lanzados hasta Fenicia. ¿Sabe dónde es Fenicia? Es el Líbano. De Jerusalén al Líbano son más o menos 3,000 kilómetros. Pero ahí dice también que fueron lanzados hasta Chipre. Chipre es una isla. Tuvieron que pagar un pasaje de barco para salir huyendo. Como 5,000 kilómetros de Jerusalén hasta Chipre. Le digo algo más. Fueron lanzados hasta Antioquía. Antioquía, ¿sabe qué país es hoy? Es Turquía. Para llegar a Turquía tenían que atravesar Irak y Siria. 10,000 kilómetros. Por causa del Evangelio. Ese sí es tribulación. ¿Me expliqué? Le voy a leer otro testimonio de hermanos creyentes, lo que les sucedió porque creían en Jesús. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Esto es tribulación, tribulación de la buena. ¿Cuántos quieren de esto? No se peleen, nada más unos cuantos, no se peleen. No diga amén. ¿Por qué? El Señor lo va a tomar en serio, ¿eh? Un día en Casa de Oración Guadalajara, predicando un tema parecido a esto, preguntaron, ¿quién quiere tribulación? Y mi mamá dijo, yo. Al otro día tenía la judicial ahí, tenía una demanda. Usted sabrá. Mejor las que lleguen. Hebreos capítulo 10, versos 32 al 34. Cuando lo haya encontrado me avisa, por favor.
Hebreos 10, 32 al 34. Dice el 32. Pero traed a la memoria, dice el escritor de los Hebreos, los días pasados en los cuales, después de haber sido, ¿qué? Iluminados, es decir, creyeron, se convirtieron a Dios en Cristo. Que dice, sostuvisteis grande combate ¿de qué? De padecimientos, de sufrimientos. 33. Por una parte, ciertamente, ¿con qué? Con vituperios, es decir, les decían aleluyas, mojados, etcétera, etcétera. Y tribulaciones, dice. Fuisteis hechos, qué espectáculo. Le decían, ahí va un aleluya, ahí va un mojado, mira, ahí va, ese cree en Jesús. Eso quiere decir espectáculo, dice. Y por otra parte, dice, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Qué dice el 34? Porque de los presos también os compadecisteis. Es decir, varios cristianos y cristianas estaban en la cárcel por el evangelio. Allá iban los hermanos, les llevaban su comidita, su agüita, arriesgándose que dijeran, estos también son, métanlos. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Ok. ¿Y qué dice después? Y el despojo de vuestros bienes sufristeis llorando, quejándote. Sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ahí viene llorando un hermano. ¿Sabes que me robaron mi suro, hermano? A esto le robaron BMW. Estos traen mejores carros que nosotros. A esto lo dejaron sin nada. Mas sin embargo, ¿cómo estaban? Con gozo. Porque ¿qué dice Moisés? Que él le valió un cacahuate, que lo habían destituido como hijo de la hija del rey, porque Moisés iba en línea de ser uno de los emperadores de Egipto. ¿Por qué? Porque dice que él quedó viendo el galardón. ¿Cuál galardón? El que nos consiguió Cristo en la cruz. ¿Me explicó? Moisés dice que prefirió el vituperio. Moisés dice que prefirió la pobreza, la escasez. Moisés dice que prefirió estar en el calor y no en su palacio con clima, que perderse de esa bendición. ¿Me explicó? Por eso es que un creyente verdadero, las tribulaciones es una bendición. Por eso es que alguien que ha sido justificado, alguien que se ha reconciliado con Dios en Cristo, es una bendición la tribulación. Porque la tribulación, ¿qué cree que dice? Que eres creyente, que somos cristianos. Cuando vienen las tribulaciones, porque vienen de todas. Me enfermo yo, se enferma mi esposa, se enferman mis hijas, se nos presentan posibilidades de pecar, nos difaman. Es una serie vasta. No puedo detenerme en qué. ¿Qué son las tribulaciones? Salgo al amanecer a la casa, ya no está el auto, etcétera, etcétera. Las tribulaciones son un montón de adversidades. Pero depende cómo yo responda a ese problema, sabré yo si soy o no soy cristiano. ¿Me di a entender? Si se me presenta la oportunidad para cometer adulterio y yo cometo el adulterio, no, pues no. No. ¿Me expliqué? Si se enferma mi esposa, si hubieras sabido que te ibas a enfermar, ni me caso contigo. No, hombre, sales bien cara. ¿Me explico? En fin, las adversidades son diversas, pero dependiendo cómo reaccionemos, ahí nos está diciendo, ¿eres o no eres cristiano? Porque solamente el que es cristiano aguanta. A lo mejor derrama una que otra lágrima, a lo mejor derrama una que otra queja. Es normal, dependiendo de tu crecimiento espiritual. Pero si de plano no aguantas nada, no, hombre. Un día se me accidentó un cuate ahí que pensaba que era el gato volador. Iba en su moto de esas que venden por docenas allá en Italia, que docenas por millones allá en Italia, es chafas. Iba ahí en la avenida principal de Ocotlán y un carro lo alcanza y salió volando el hermano. Y se estampa contra un poste y ahí quedó tirado. Fue tan duro el golpe que el casco que llevaba se le clavó. No se lo podían quitar los bomberos. Tuvieron que cortarlo con sierra. Lo llevan al Seguro Social de Ocotlán. Voy a orar por él. Y el Señor me dice, este cuate no va a morir. Nada más le pegué una recia porque es un tremendo pecador. A mí me habló el Señor. Dice, este es un tremendo pecador. Lo estoy disciplinando. Y la mamá allá afuera dando de gritos. Como la Cruz Roja. O sea, dije, apaguen esa sirena, hombre. Ya está aquí hospitalizado el cuate. Y eran gritos, fui con ella y le dije, oiga, ¿usted es cristiano? Ay, sí, pero amigo. Por favor, yo he estado en peores situaciones que usted, y yo no estoy así. A mí se me murió mi hermano, lo mataron, y yo no estaba como usted. Derramé lágrimas, punto, era mi hermano carnal. Pero no estaba, ay, pero es que mi hijo. Bueno,
Se lo llevan en una ambulancia. Yo estuve ahí desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. Se lo llevan a Guadalajara porque no reaccionaba el tipo este. Y el neurólogo decía, es que no tiene nada. Y yo decía, pues sí, pues Dios lo cuidó. Nada más le dio una recia por rebelde. A las 3 de la mañana decía el neurólogo de urgencia del Seguro Social llevárselo a Guadalajara. Iba en el camino cuando despierta. Y me habla, pastor, estoy muy bien, le estoy predicando a los de la ambulancia. Dije, ay, cabro, suertudo, porque Dios tuvo misericordia de él. Le digo a la mamá, su hijo ya está bien, señora. Ay, pero es que que ya está bien su hijo, cállese. Estoy diciendo esto, no burlándome de esa familia. Estoy diciéndoles cuando hay una evidencia de que es cristiano. El cristiano sí llora, pero no grita. Sí llora, pero está esperanzado en Dios. Si yo me muero, ¿a dónde voy siendo cristiano? Así, en menos de un segundo, estoy con mi Creador. Y allá está mejor que aquí. ¿Cuántos saben eso? Entonces, si mi hija se muere, ¿yo por qué voy a estar dando de gritos? Al contrario, gloria a Dios. Ahí dice Eclesiastés que en el funeral debe haber alegría, en el funeral debe haber fiesta. Y un día se lo dije a un cristiano, y dice, no, estás loco. Lo llevé aquí dice, mira, aquí dice que llanto no debe haber en un funeral, debe haber fiesta. ¿Me expliqué? ¿Pero por qué? Porque es motivo de gozo la tribulación. Porque la tribulación nos va diciendo, tú eres nacido de nuevo, tú eres justo, tú te has reconciliado con Dios. Repito, ¿dolerá la muerte de un hijo? Claro que duele. Pero uno como tiene la esperanza que se fue al cielo, eso hace que uno esté en paz. Pero ¿qué hace realmente que uno esté en paz? Lo que les he venido predicando, iglesia. Que por la gracia de Dios nos mantenemos firmes, no por nuestra fe. Vaya hilando todo lo que le he venido predicando de las bendiciones por haber nacido de nuevo, y usted va a ir conformando un paquete de enseñanzas que le va a hacer madurar en Cristo y para Cristo. Entonces, continuando con esta enseñanza, les puse 2 ejemplos de lo que le sucede a la iglesia. Pregunto, ¿a los siervos de Dios no nos toca ni el aire? No, vea cómo nos tratan a los siervos de Dios. Hechos 14, versículos 15 al 23. Si a la iglesia le pegan, a los siervos nos pegan más duro, hermanos. A los siervos cuando no nos llueve, nos llovizna, hermanos. Hechos 14, versículos 15 al 23, por favor. Dice aquí la Biblia en Hechos 14, verso 15, y diciendo, aquí está hablando el apóstol Pablo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿A qué se refería Pablo? Resulta que Dios hizo milagros a través de ellos, de Bernabé y Pablo, y los que estaban en esta región de Iconio les querían ofrecer sacrificios. De hecho, se los ofrecieron. Entonces dice Pablo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué me traes veladoras? ¿Por qué me traes flores? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos, vea lo que le dice Pablo, que de estas vanidades, es decir, de andar adorando dioses con D minúscula, os convirtáis al Dios con D mayúscula vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, le empieza a predicar Pablo, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo. Están predicando aquí de la bondad de Dios, tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, dice el verso 18, difícilmente Pablo y Bernabé lograron impedir que la multitud les ofreciese ¿qué? Sacrificio. Dice el 19, entonces vinieron unos judíos ¿de dónde? De Antioquía y de Iconio, los que andaban persiguiendo a la iglesia, que persuadieron a la multitud, y habiendo ¿qué? Dándole una tortita con su big cola a Pedro, así dice, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe.
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Si gusta, hasta ahí le leemos. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Pablo y Bernabé estaban predicando el evangelio. ¿Cuál fue la consecuencia de esta? Persecución. Persecución. Hay lugares donde usted y yo jamás vamos a poder predicar el evangelio. Por ejemplo, Israel. Usted y yo vamos a Israel. Primero nos gritan, deja de hablar de Jesús, deja de hablar de Cristo. No dejamos de hablar, nos empiezan a escupir la cara, porque para ellos es vergonzoso. Nos empiezan a escupir la cara y si seguimos predicando, se quitan los zapatos y nos agarran a zapatazos. Según ellos dicen que es lo más vergonzoso. Y si no nos salimos de ahí, nos agarran a pedradas. Estoy hablando del Israel de ahorita, ¿me expliqué? ¿Para qué les hablo de Irak? ¿Para qué les hablo de Afganistán? ¿Para qué les hablo de los países de África o de la India? ¿Me expliqué? Hay lugares donde usted y yo no podemos entrar. Una ocasión mi pastor va con Miguel Casina y la esposa de Miguel Casina a Marruecos. Y la esposa de Miguel Casina, muy espiritual, se pone una playera en inglés que decía Jesucristo es el Señor. Según ella iba a evangelizar en Marruecos. Y cuando van saliendo del hotel le dice un hermano marroquí, hey, tu mujer, ¿por qué trae esa playera? Ah, es que dice que va a evangelizar. ¿Qué evangelizar ni qué nada? Quítate la playera. Porque aquí por ley nos vamos a la cárcel y nos podemos quedar de por vida por hablar de Cristo. ¿Sabe qué hizo la esposa de Casina? Se tuvo que regresar a su cuarto de hotel, quitarse la playera y ponerse otra. Porque está prohibido hablar de Jesucristo en esos países. Me voy dando a entender. Por eso a Pablo lo apedreaban. Por eso hoy hay muchos mártires en muchos países del mundo porque no podemos predicar el evangelio. ¿Me va siguiendo? Esa es tribulación por causa de Cristo. Pero ¿qué dice cuando a un ministro de Dios lo matan en estas circunstancias? Que él está bien delante del Padre. Por eso les dije al principio de esta enseñanza, solo se los recuerdo. Las tribulaciones no son de gran alegría mientras estamos en ellas, pero sí en sus resultados finales. Porque eso quiere decir que somos cristianos. Continúo. Pablo enseña aquí en Romanos capítulo 5, verso 3. Pablo enseña aquí en Romanos capítulo 5, verso 3. Dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esa palabra nos gloriamos del griego kaukaomai. Nos gloriamos del griego kaukaomai, la primera con K. Kaukaomai. Esta palabra en nuestro idioma, este vocablo griego más bien en nuestro idioma quiere decir jactarse. Jactarse, también quiere decir vanagloriarse con razón. Jactarse, vanagloriarse con razón. ¿Por qué con razón? Porque ya le expliqué antes. No todas las tribulaciones tienen que ver por la causa de Cristo. Y dice que nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, del vocablo griego th lipsis. Tribulaciones, del griego th lipsis, que en nuestro idioma quiere decir presión. Esa es la palabra primaria. Tribulaciones, th lipsis, presión. Que esto significa comprimir. Comprimir. También significa apretar. Apretar. Ahora, por el contexto, esta palabra aquí, th lipsis, quiere decir encontrarse bajo presión. Encontrarse bajo presión. Pablo lo que nos está comunicando a los cristianos aquí es que cada hijo de Dios, cada hija de Dios se jacta cuando se encuentra bajo presión. Por el contexto, lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicar de parte de Dios a la iglesia es que cada creyente o cada cristiano o cristiana se jacta cuando se encuentra bajo presión, porque esta presión contribuye o le ayuda en el presente. Porque esta presión contribuye o le ayuda en el presente para el establecimiento del carácter cristiano. Para el establecimiento del carácter cristiano. Le explico un poquito más. Si yo tengo problemas con mi esposa, por su carácter de mi esposa, es porque Dios lo que quiere es purificarme allí.
Porque, ¿qué dice la Biblia a los maridos? ¿Qué dice? Amad a vuestras mujeres. ¿Y qué dice el incrédulo? ¿O qué dice el cristiano carnal? Amar a esta no se puede. Sí, hijito, sí, esposito, no se puede porque no te has metido con Dios. Este hombre, voy para 19 años de casado con mi esposa. En los 19 años, mi esposa, Dios ha ido moldeando su carácter. Ella no está ahorita, pero ella me escucha. Y esto que voy a decir es cierto. Cuando nosotros empezamos de esposo y esposa, yo no sabía qué hacía su carácter. Un día tuvimos un conflicto porque no me gustaron cómo estaban, no sé qué cosa, si era la comida, no sé qué cosa. Abre la puerta de la recámara, se cierra y jamás abrió. Eso era como a las 2 de la tarde. Como a las 12 de la noche le dije, ya para jugar ya tuvo suave, abre porque me quiero dormir. Era la única recámara, era la única cama, o me dormía en la cama o en el piso. Les digo algo, nunca abrió. Hasta el otro día yo dormí en la sala, en el piso frío de un departamento en Guadalajara. Entonces yo dije, al rato voy y me divorcio. Ah, muy macho yo. Cuando yo salgo a mi oficina me dice Dios, ¿qué dijiste hoy allá en tu casa? Quiero oírlo otra vez. Le dije, ¿a poco lo oíste? Yo lo oigo todo. Me dijo, ¿quieres que te ayude o te quieres divorciar? No, mejor ayúdame. Ahí empezó mi caminar, mis luchas con mi carácter, no el de mi esposa. ¿Me expliqué? Cuando nosotros estamos bajo presión, es una bendición. Si es en el caso de la esposa, es para ahora sí amarla. ¿Me expliqué? Es ahora sí para amarla. Nadie ama a una esposa si no hay problemas. ¿Me escuchó, esposo? Nadie puede amar a su esposa si no hay problemas. Por eso aquellos que viven con los papás de uno o de otro, yo les doy un consejo, sálganse, sálganse. No es bueno que el matrimonio esté en la casa de los padres de uno o en la casa de los padres de otro. Ya sé con qué rollos me van a salir. Es que estoy ahorrando para mi casa. No. Entonces tú no confías en Dios. No me vengas con esos rollos. Yo desde el día que me casé solo estuve 1 hora con mi madre porque me fui a la luna de miel, que me interesaba mucho, no sé por qué, y se me olvidó rentar casa, en serio. Cuando regreso de mi luna de miel de Mazatlán, allá fue mi luna de miel, cuando quieren ir a Mazatlán es una chulada, dije, hijos, ¿y dónde voy a vivir? Entonces antes de salir de Mazatlán a Guadalajara le hablo a un cuate muy íntimo mío, le digo, oye, consígueme un departamento donde sea. ¿Qué hice yo? Llegué a Guadalajara, fui por mis cosas, las de mi mujer que lo dejé con mi mamá. Y cuando me eché 1 hora, hijo, ¿a dónde vas? Pues a mi casa. Pero si aquí sobran, no, yo sé que sobra, pero gracias, madre. Dios te bendiga. Agarré mis cositas con mi mujer y órale. ¿Me expliqué? Porque se supone que el cristiano depende de Dios, no de la suegra o del suegro, de uno o de otro. Pero bueno, ¿para qué digo más de eso, no? Nada más estaba poniendo un ejemplo. Entonces, el cristiano o la cristiana se jacta cuando se encuentra bajo presión, porque esa presión va a contribuir o le va a ayudar en el presente para que se establezca en él o en ella el carácter cristiano. Por tal razón, los cristianos, las cristianas, no tenemos motivo alguno para sentirnos angustiados o desesperados en esta vida presente cuando vengan las tribulaciones, porque hay quienes dicen, ay, si supieran, hermanos, no tengo para comer. Ay, si supieran, hermanos, tan pobre y miserable que soy. Y yo les digo, oigan, ¿son cristianos? Porque no han captado entonces. Cristiano no es un lecho de rosas. Cristiano no es una alfombra como la de Aladino. Cristiano es pasar adversidad y adversidad y adversidad y adversidad para que el carácter del Señor se vaya formando en nosotros. Aquí voy a hablar solo de un fruto que se llama paciencia. Pero la tribulación trae dependencia de Dios. La tribulación trae toda clase de beneficios cuando lo sabemos llevar como debemos llevarlo. Fíjense cómo se expresaba el apóstol Pablo cuando le llegaban las pocas tribulaciones que le llegaron a él, muy poquitas.
Cuando se quiere enterar, lea 2 de Corintios capítulo 12. A ver si todavía le queda ganas de ser cristiano. Aquí vamos a leer Romanos 8:18, por favor. Romanos 8:18. Pero yo les decía nada más para aquellos que quieran saber lo poquito que sufrió el apóstol Pablo. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 18? ¿Ya lo encontró? ¿Lo podrá leer en voz alta conmigo? Dice Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuáles son las tribulaciones suyas y mías? ¿Que hoy no tenía leche? ¿Que hoy el carro no jaló? ¿Que alguien me dijo aleluya? ¿Esas son? Pablo le dieron 12 veces con vara. ¿Sí sabe lo que es eso? ¿Ah? Te amarran de las dos tobillos, te levantan en vilo y con una vara, órale, hasta que se harta. 12 veces. Una vez lo tuvieron que bajar en una canasta por un muro para sacarlo de un país a otro porque lo querían matar. Y el colmo, hasta los de la misma iglesia lo querían destruir. Por eso le digo que ahí lea, para que vea cómo le fue a Pablo. Y Pablo, ¿qué dice? Son incomparables las adversidades, las angustias, las presiones que podamos vivir hoy comparado a la gloria venidera. Los que no han venido dicen, ¿cuál gloria? Bueno, Gloria Hernández, no, ni Gloria Ramírez, o sea. No, las superbendiciones que por haber obedecido nos esperan. Pero si usted no ha venido, ahí adquiéralas con Juan Carlos, José, no sé quién sea el responsable de reproducir las enseñanzas aquí, pero en fin. Entonces, si ponemos en una balanza las angustias de ahora que van a ser para nuestro bien, con la gloria que nos viene después, no hombre, para nada. Pero sigamos con la enseñanza. ¿Qué dice Pablo ahí en Romanos capítulo 5, verso 3? Porque ahí está la enseñanza. ¿Qué dice ahí Pablo? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y dice, sabiendo, del griego ginosco. Sabiendo, del griego ginosco, con K. Esta palabra, este vocablo griego, quiere decir conocer práctico. Sabiendo, ginosco, conocer práctico. Es decir, Pablo y los cristianos ya tenemos experiencia o hemos experimentado tribulaciones, y por eso Pablo, como cualquier cristiano que ha experimentado tribulaciones, dice lo siguiente. Aquí dice Pablo, sabiendo que, ¿qué dice el apóstol Pablo en el verso 3? Que la tribulación produce, ¿qué cosa? Paciencia. Paciencia. Esa palabra paciencia del vocablo griego hupomoné. Paciencia del vocablo griego hupomoné. En una definición muy simple significa resistencia o aguante alegre. Hupomoné, resistencia o aguante alegre. En una definición más amplia de hupomoné, quiere decir la constancia bajo el peso de circunstancias adversas. Repito, en una definición más amplia de hupomoné, quiere decir la constancia bajo el peso de circunstancias adversas. Y en una definición todavía más amplia de hupomoné, quiere decir resistencia y capacidad. Resistencia y capacidad para seguir trabajando a pesar y en medio de fuerte oposición. Resistencia y capacidad para seguir trabajando a pesar y en medio de fuerte oposición y grandes obstáculos. Trabajando a pesar y en medio de fuerte oposición y grandes obstáculos. Escucha esta definición de paciencia, está muy buena. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias. La paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias, ni sucumbe bajo la prueba.
No se rinde ante las circunstancias, ni sucumbe bajo la prueba. Aclarándole, sin problemas no hay paciencia. Sin problemas no hay paciencia. ¿Ok? Déjeme decirle algo más. La paciencia es la grande bendición del creyente. La paciencia es la gran bendición del creyente. Porque tu paciencia o la mía nos dice, sí vas al cielo. ¿Me expliqué? Sí vas al cielo. Hay personas que vienen a la iglesia cristiana, empiezan los problemas, es bien normal. ¿Y qué dice después de 2 o 3 meses? No, hombre, yo cuando andaba en el mundo, ¿qué problemas tenía? Hay unos vidrios. A ver, ¿qué dice de ese ser humano? Que nunca creyó. ¿Nunca creyó? Ahora déjeme decirle algo más. La paciencia te está diciendo a ti y a mí que somos creyentes. 2, la paciencia en tu empresa, la paciencia en tu profesión, la paciencia como esposo, la paciencia como esposa, la paciencia como padre, la paciencia como madre, la paciencia como hijos es una mega bendición. ¿Lo captó? Llega el viejito con sus ideas, ¿no? ¡Otra vez ahí! El hijo paciente dice, gracias, Señor, porque a través de mi papá me está cepillando muchas cosas que traía aquí en el corazón. Y el hijo paciente ya no contesta. Ya no. Se va a su recámara y dice, ahí te encargo a mi viejo, Señor. Todavía anda muy iracundo. Échale una mano, por favor. ¿Me di a entender? El hijo paciente ya no repela, ya no regresa a la agresión. Solo dice, gracias, Señor, porque estás usando a mi papá clavo para sacarme esta cosa que tengo aquí adentro que no te agrada. ¿Me expliqué? La paciencia, es una grande bendición. Pero bueno, aplíquela donde usted la quiera aplicar y se va a dar cuenta que es una grande bendición las tribulaciones para que haya paciencia. Le digo esto para que ubique bien lo que son tribulaciones y lo que es sufrimiento. Le digo esto, lo opuesto al gozo es el pecado, no el sufrimiento. Lo opuesto al gozo es el pecado, no el sufrimiento. Ahí le voy. Usted y yo podremos tener problemas, pero no sufrir. No sé si me explico. Pero tenemos un pecado, entonces sí sufrimos. Le pongo uno bien sencillo. Yo soy casado, tengo una amante. Estoy hablando hipotéticamente para que no me vaya a malinterpretar. Yo soy casado, tengo una amante. Esa amante, tarde o temprano, se va a cansar de esperar. Y cuando se canse de esperar esa amante, ¿qué me va a hacer a mí? ¿Qué me va a provocar a mí? Problemas. Primero le va a hablar al celular a mi esposa. Te habla la otra de tu marido. ¿Me expliqué? Porque la amante aparentemente te ama. ¿Sí? Como alguien que se llamaba Osama Bin Laden, pero no te amaba, te odiaba. La amante no busca tu beneficio, busca destruirte. Pero ella te llega muy sutil. Ay, mira cómo tiene la camisa, parece carretera con 3 rayas. Mira el pantalón. Mira, no te cuida, aquí traes un pelito, déjame yo te lo quito. Sí, mientras te está conquistando. Pero cuando ya ganó terreno, ¿cuándo la dejas? Pues, cásate conmigo. Y si tú le dices, ¿qué? Yo no voy a dejar a mi mujer. Ya te amolaste, chiquito, porque ahí viene la Tercera Guerra Mundial. O me das una lana o se entera toda la piedad que soy tu amante. Y se te queda, ¿qué? Le estoy poniendo este ejemplo por lo que le estoy enseñando ahorita. Lo opuesto al gozo es el pecado, no el sufrimiento. Aprendamos esto, iglesia. Uno de los productos colaterales de la tribulación es la paciencia. Uno de los productos colaterales, es decir, lo que viene a uno y a otro lado de la tribulación, es la paciencia. ¿Y la paciencia qué nos da? Firmeza. ¿Qué nos da la paciencia? Firmeza. Ahorita me pueden decir aleluya, ahorita me pueden difamar, ahorita me pueden decir lo que quieran. Mi fe está firme, nadie me mueve. ¿Me expliqué? Por eso les digo, la paciencia es una mega bendición.
El asunto está de qué lado veas el vaso, si está medio vacío o está medio lleno. Escucha esta verdad. Nunca desarrollaríamos paciencia. Nunca desarrollaríamos paciencia si nuestras vidas estuvieran exentas de problemas. Nunca desarrollaríamos paciencia si nuestras vidas estuvieran exentas de problemas. Oiga, pero es que allá donde voy, a la iglesia donde voy, lo digo por los que me escuchan en internet, me han dicho, no, pero si eres cristiano, se acabaron los problemas. Ah, pues vaya, pare de sufrir, a ver si es cierto. Es que me dijeron donde yo iba que si hacía estos 10 principios, jamás iba a tener problemas. Ah, pues te engañaron. ¿Qué nos dijo el Señor? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Pero luego dijo algo más. Pero confiad, yo he vencido. Déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué son los problemas? ¿Sabe por qué es la paciencia? Porque el cristiano o cristiana necesita andadura. Y sin problemas no hay andadura. No sé si me explico. El cristiano tiene que caminar. Dios Padre nos exige que caminemos en sus mandamientos. Si no hay problemas, ¿cómo vamos a caminar en sus mandamientos? A ver, dígame, ¿cómo? Si Él dice, no adulterarás, se te presenta la oportunidad de adulterar. A ver, dime, ¿cómo es que no vas a adulterar? Porque te vas a someter a Él. ¿Me expliqué? Un pastor dijo hace muchos años, muchos de ustedes, dijo, no han pecado porque no se les ha ofrecido una mujer, pero el día que se les ofrezca, todos ustedes van a caer. No sé cómo vio la iglesia ese predicador, de tan débil que dijo, ustedes nunca han pecado porque ninguna mujer dice, aquí estoy, órale. Pero el día que se les ponga, ustedes todos van a caer. Y yo dije, bueno, ¿este es profeta o qué? ¿Me expliqué? Cuando se te parece una gatubela, es porque Dios te está probando, no porque te la está poniendo de apechito. ¿Me expliqué? Dije, el cristiano necesita andadura. ¿Para qué son los problemas? ¿Para qué la paciencia? Para desarrollar esa andadura en Dios. Si no, ¿cuándo? A ver, ¿por qué a veces la nevera amanece sin frijoles? Es lo mismo. Entonces, ¿cuándo vas a decir, Señor, yo sé que tú eres el Dios de los cielos, de los cielos, de los cielos? Hoy no hay que comer, Señor. Dime, ¿qué hago? Te va a decir, pues vete a trabajar, flojo. Haz algo y yo te voy a bendecir. ¿Me expliqué? Si no hay una necesidad, ¿cómo hay una búsqueda de Dios? Si no hay una necesidad, ¿cómo hay una experimentación de Dios? ¿Me voy explicando? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por los problemas? ¿Ya le va agradando la predicación? Yo sabía, así es esto, hermano. Al principio dice uno, hay problemas a mí, es una bendición. Permítame ilustrarle de la siguiente manera la paciencia. Así como el acero se endurece y templa en el fuego, así también el creyente se robustece o se pone fuerte y templa mediante la tribulación. Repito, así como el acero se endurece y templa en el fuego, así también el creyente se robustece y templa mediante la tribulación. Escucha esta verdad, ya que la paciencia nos hace mayor bien que el daño que la tribulación pudiera hacernos. Repito todo lo que dije antes, así como el acero se endurece y templa en el fuego, así también el creyente se robustece y templa mediante la tribulación, ya que la paciencia nos hace mayor bien que el daño que la tribulación pudiera hacernos. Me robaron mi auto. Eso fue un tremendo daño por la tribulación. Pero si me roban el auto, ¿qué me va a dar a mí? Paciencia. ¿Me expliqué? Iba un rey, esto es real, de los países de la India, iba un rey caminando por un arroyo, más bien un río, no recuerdo el nombre del río ahorita. Y cuando iba caminando se quita el anillo, los reyes traen un anillo, con el cual es como un sello, cuando firman un edicto. Se quita y lo avienta al río, profundo, caudaloso. Entonces uno de sus súbditos le dice, oh rey, ¿qué hiciste? ¿Tiraste ahí tu reinado? Y él dijo, sí. ¿Y por qué lo hiciste? Y dijo el rey, porque yo ya no tenía el anillo me tenía a mí. ¿Me expliqué? En ese momento fue mucha pérdida,
perdió el reino. Pero él, ¿qué adquirió? Adquirió algo mejor que eso. ¿Me di a entender? Cuando nosotros en la tribulación parece que nos causó mucho daño, fíjate que no. Porque después vas a adquirir otra cosa que se llama firmeza, que es igual a paciencia. Ahora, las adversidades que le acontece a un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿es nada más porque Dios quiere hacernos sufrir? No, es porque Dios nos quiere hacer crecer. Yo conozco infinidad de hermanos y hermanas en la fe que han perdido sus autos, pero cuando han salido aprobados de la prueba, Dios después les da uno mejor. Dios solo quería ver cómo reaccionaba su hijo. Y cuando el hijo reacciona bien, les trae otro mejor. Pero bueno, esto es cuestión de experimentación y todo aquel que sea hijo de Dios pasará por la tribulación y dependiendo de la respuesta que le demos a Dios, igual tendremos una de Él. Entonces, continúo con mi enseñanza. Escuche lo siguiente, según Romanos capítulo 5, verso 4. Según Romanos capítulo 5, verso 4. Ahí dice que la paciencia produce ¿qué? Prueba. Ahí dice la paciencia prueba, pero yo le estoy añadiendo la palabra produce. La paciencia, ¿qué produce? Prueba. Del griego dokime, con K, acento en la E, dokime, que en nuestro idioma quiere decir el proceso de probar. El proceso de probar. Escuche esto. La bendita paciencia produce carácter probado. La bendita paciencia produce carácter probado. O un carácter que ha sido refinado en el fuego de la prueba. Repito, la bendita paciencia produce carácter probado. O un carácter que ha sido refinado en el fuego de la prueba. Escuche, el término prueba que aparece aquí en Romanos 5:4 era usado para referirse al tanteo de metales preciosos, tales como la plata y el oro, realizado con el fin de demostrar su pureza. Escuche esta verdad. Cuando los cristianos experimentan tribulaciones que exigen paciencia, esa paciencia produce a su vez una prueba de su pureza espiritual. ¿Lo captó? ¿O no lo captó? Se lo digo otra vez. El término prueba que se usa aquí en Romanos 5:4 era usado para referirse al tanteo de metales preciosos, tales como la plata y el oro, realizado con el fin de demostrar su pureza. Escuche esto, cuando los cristianos experimentan tribulaciones que exigen paciencia, esa paciencia produce a su vez una prueba de su pureza espiritual. ¿Lo captó o todavía no? Que los veo así como, ¿qué está diciendo? Cuando usted y yo somos atribulados, cuando usted y yo estamos en una angustia, en una presión de la índole que sea, y nosotros pasamos el examen, ahí es donde Dios dice, sí, ya obedeció, sí, ya confió en mí, sí, está haciendo mi voluntad. Le pongo un ejemplo para ser más claro. Ahí en San Marcos 14, versículos 43 al 47. San Marcos 14, versículos 43 al 47. Cuando lo tenga me dice, por favor. San Marcos 14, 43 al 47. San Marcos capítulo 14, versos 43 al 47. ¿Ya lo tiene? Dice, luego hablando él aún, está hablando de nuestro Señor Jesús, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Dice el 44, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Léalo por favor en voz alta el verso 47 conmigo. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Quién cree que era? Desde entonces ya le decían el mocha orejas a Pedro. Vea cómo reacciona Pedro. Ahora obsérvelo, cómo reacciona después.
Hechos capítulo 4. A eso me refería cuando yo les dije que cuando un creyente experimenta tribulación que exige paciencia, esa paciencia produce a su vez una prueba de su pureza espiritual. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 3. Hechos capítulo 4, versículos 1 al 3. ¿Ya lo encontró? Dice, hablando ellos, dentro de ellos otra vez Pedro, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos, ¿quiénes? Los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, los mismos que fueron por Cristo. Dice el 2, ¿cómo venían? Bien contentos, ¿verdad? ¿Cómo venían? Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen salud en Jesús, la resurrección de entre los muertos. ¿Y qué dice el 3? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, hasta las 8 de la noche creo que había servicio nomás. Y hasta el otro día, ¿qué dice el verso 7 al 10? Ahí mismo, Hechos 4, 7 al 10, ¿qué dice? Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, ¿quién? Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, dice Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Versículo 15, ahí mismo. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí estas autoridades religiosas. Versos 18 al 21. Llamándoles, ¿qué les dijeron? Felicidades por lo que hicieron, así dice. No, les intimaron, los acobardaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, ¿qué dice? Sacaron sus espadas, así dice. Respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y luego, ¿qué dice aquí en el verso 20? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Verso 21, ellos entonces, ¿qué hicieron? Los religiosos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Hasta el verso 23, y puestos en libertad, ¿qué dice? Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Se da cuenta? Pedro primero que hizo, se violentó y le cortó la oreja a un siervo del sacerdote. Los mismos religiosos ahora lo vuelven a enfrentar. ¿Y cómo reacciona Pedro? ¿Cómo tiene que reaccionar un cristiano? Con mansedumbre, con respeto, con justicia. Me voy explicando. Pregunto, ¿las tribulaciones son una bendición? Escuche, cuando un creyente está experimentando una dificultad y corre a Dios por ayuda, cuando un creyente está experimentando una dificultad y corre a Dios por ayuda, exactamente en ese instante, por la gracia de Dios, ese creyente es moldeado a la imagen de su Hijo. Repito, cuando un creyente está experimentando una dificultad y corre a Dios por ayuda, en ese momento, por la gracia de Dios, en ese creyente es moldeado a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la bendición aquí? Que esto nos da a usted y a mí, la certeza de que no solo hemos sido aprobados, esto nos da la certeza de que no solo hemos sido aprobados, sino que nuestro carácter en Cristo va en aumento. Nuestro carácter en Cristo va en aumento. Cuando a su servidor se le presenta una dificultad, y ya sé que exige paciencia, ay, digo, gracias Padre, me voy a la Biblia, a los textos bíblicos que corresponden, y me pongo a estudiar, le digo, Señor, esto quiero. ¿Sabe qué hace Dios? Establece en mí, por su gracia, lo que yo le estoy pidiendo de la Biblia. Y en ese momento no solo salía aprobado de la prueba, sino mi fe en Cristo, mi carácter en Cristo, creció. ¿Me expliqué? El asunto bochornoso que pasé con mi esposa al principio, jamás lo he vuelto a vivir. Mi relación con mi esposa
cada día es mejor, con sus respectivos atrancones y acelerones, pero cada día es mejor. ¿Por qué? Porque ella y yo aprovechamos cada situación adversa para crecer. Ahora, ¿quiere que se lo demuestre bíblicamente lo que le estoy diciendo? Busque ahí en Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, terminando los Hebreos, ahí está Santiago. Capítulo 1, verso 12. Santiago capítulo 1, verso 12. Cuando lo haya encontrado me avisa, por favor. Santiago, 1, 12. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice ahí? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, entiéndase prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo en el reino milenario? ¿Va a sufrir entonces? ¿Va a sufrir entonces? ¿Va a sufrir entonces? Porque si no sufre, usted no va a estar ahí. No en el cielo, sino gobernando. ¿Me expliqué? No en el cielo, sino reinando. Porque para ir al cielo es el nacimiento nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Todo nacido nuevo va al cielo, pero no todos van a reinar con Cristo. Solamente los que hayamos pasado pruebas. Ahorita le digo dónde dice eso, pero quiero seguir la secuencia de Romanos capítulo 5, verso 4. Romanos capítulo 5, verso 4, la parte B. ¿Qué produce la prueba? Según Romanos 5, 4b, ¿qué produce la prueba? Ahí dice, esperanza, del griego elpis. Esperanza, del griego elpis, que aquí significa la feliz espera del bien. Esperanza, del griego elpis, que aquí quiere decir la feliz espera del bien. Escuche esta verdad. Después de haber estado, usted y yo, después de haber estado, todos los creyentes donde quiera que se encuentren en este momento, después de haber estado en una o varias adversidades y darnos cuenta que fue Dios y no nuestros recursos humanos, repito, después de haber estado en una o varias adversidades y darnos cuenta que fue Dios y no nuestros recursos humanos o el de otras personas que nos ayudaron a salir victoriosos de esas dificultades, en ese momento, cada creyente, usted y yo, estamos seguros que Dios está obrando en nuestras vidas. Repito, después de una o varias adversidades y darnos cuenta que fue Dios y no nuestros recursos humanos o el de otras personas que nos ayudaron a salir victoriosos de esas dificultades, en ese momento estamos seguros que Dios está obrando en nuestras vidas y desarrollando su carácter en nosotros. Por consecuencia, la espera en Dios y sus promesas es aumentada y fortalecida en nuestro ser interior. Esto quiere decir la esperanza. La esperanza. Cuando sabemos que fue Dios y no nosotros. Cuando sabemos que fue Dios y no alguien que nos ayudó. Ahí decimos, aleluya, mi esperanza crece. Mi esperanza aumenta. Gracias, Señor. Ahora me queda más claro. Si ya estaba convencido, si ya estaba persuadido, ahora estoy más. ¿Me expliqué? Por eso termina diciendo en esta porción el apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 5, 5a, Romanos capítulo 5, verso 5a, que la esperanza, ¿qué? No avergüenza. ¿Qué quiere decir que la esperanza no avergüenza? Que no nos deja confundidos ni decepcionados. Que no nos deja confundidos ni decepcionados, sabiendo en quién hemos creído. Sabiendo en quién hemos creído. Cuando nosotros hemos pasado por una adversidad o varias que han requerido paciencia y las hemos aprobado con la gracia de Dios, eso no nos deja confundidos. Eso no nos deja decepcionados. Al contrario, bien seguros. David, cuando se encontraba en lo más difícil de sus pruebas, ¿qué le decían los mismos judíos? Sálvete Dios, en Él confiaste. ¿Me expliqué? Dije yo, cara, estos judíos, ¿cómo tenían fe? Así le decían, sálvete Dios, pues en Él confiaste. ¿Y qué hacía David? Iba a Dios
¿Y qué hacía Dios con David? Lo salvaba. ¿Me expliqué? En una ocasión Elías, el profeta, lo rodean un montón del ejército de Jezabel que lo mandaron a matar. Y traía uno bien valiente al lado que se llamaba Gehazi. Y entonces le dice, Señor, Señor, le decía el profeta, ya nos rodearon todo el ejército de los otros, nos van a matar, haz algo. Entonces ora Elías y dice, Señor, ábrele los ojos un ratito a para que vea quién nos cuida a nosotros. Y le concede Dios al profeta Elías que le abriera los ojos espirituales a Gehazi. Y cuando le abren los ojos espirituales, ve carros de fuego, querubines, ángeles como de 15 metros. Eran más que los otros. Dice, Señor, ahora sí, les vamos a dar en toda la torre a estos. Cuando nosotros esperamos con paciencia, cuando nosotros pasamos las pruebas con paciencia, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, usted complete la frase, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad que vale la pena las tribulaciones? Son una grande bendición. Solo concluyo con 2 textos, anótelos por favor. Segunda de Timoteo 2:12. Segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, reinaremos con Cristo. Si sufrimos, reinaremos con Cristo, dice ahí la primera parte. Esa palabra sufrimos del griego hupomeno, quiere decir soportar pacientemente. Soportar pacientemente. También significa tener entereza. Tener entereza significa preservar. Preservar. Usted quiere estar, yo quiero estar en el reino milenario gobernando con Cristo. Tenemos que sufrir. Usted dice, no quiero sufrir. Bueno, pues ahí le damos una chamba, aunque sea de vender los helados ahí en el parque cuando vayamos a descansar. Hay que vender los bonais, total, no hay problema. Va al cielo, ¿no? Pero no va a reinar, de una vez le aviso. Algo más, Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10. Ahí dice que los que guardemos la palabra de su paciencia, Él nos va a librar de la prueba que le viene a todo el mundo. ¿Cuántos no quieren estar en la gran tribulación? Solo Connie, bueno, 2 nomás. Todos los demás quieren estar en la gran tribulación. Dice Griselda, yo sí quiero, hermano. Escuche esto. La expresión has guardado la palabra de mi paciencia indica haber obedecido perseverante y pacientemente todo el evangelio de Jesús. Has guardado la palabra de mi paciencia significa haber obedecido perseverante y pacientemente todo el evangelio de Jesús a pesar de las dificultades que puedan presentarse. A pesar de las dificultades que puedan presentarse. ¿Está usted dispuesto? Solamente el que es cristiano puede. Solamente la que es cristiana puede. De otra manera no se puede, hermanos. Ya se los prediqué. Nosotros existimos, subsistimos por la gracia. Empieza con fe, pero después todo es por medio de la gracia. No hay más. Entonces, si usted ya fue justificado, usted va a poder. Fuera de ahí nadie más puede. Pero es parte de lo que Dios, por un lado nos bendice y por otro lado nos pide. ¿Qué? Que cuando llegue una adversidad, cuando llegue la presión, no lloremos, no nos angustiemos, no digamos, ay, es que Dios ya no me quiere. No, es cuando Dios te ama más. Porque Él lo que quiere es que vayas con Él y le digas, Señor, es que esto y otro. Él te va a decir, sí, hijito, sí, hijita, es que aquí estás muy mal todavía. Quita eso. Yo te he dicho que hagas esto y el otro. Mi palabra te enseña esto y aquello. Y sí, Señor, ahora sí obedezco. Órale, pues. Ahora, déjenme decirle algo casi concluyendo. El Señor es como el formador de piezas de acero. Cuando alguien está formando algo de acero, ¿qué hace? Lo mete al fuego. Y cuando está el rojo vivo, lo pone en el yunque y saca el martillo, el marro y le empieza a pegar y a pegar y a pegar hasta que se forma la figura.
¿Qué cree que hace Dios con nosotros? Lo mismo. Lo mismo. Te mete al fuego, ay Señor, te sacan. Te dice, pero luego te vuelvo a meter, no hay problema. Hasta que vas dando la forma que Él quiere que des. Esas son las benditas tribulaciones. Para concluir, quienes no han visto la película El progreso del peregrino, la voy a exhibir aquí. Todavía no tengo la fecha, para clarificar todavía más esta enseñanza. Quienes ya la vieron, el progreso del peregrino, vuélvanla a ver y van a aprender más. Van a decir, wow, no, sí, sí, necesito más de esto. También la voy a poner en Ocotlán, porque necesitamos verla allá también. Pero es una película que habla muy claro sobre esto que enseñé esta noche. Que el cristianismo no es un lecho de rosas, pero es para nuestro bien. Al final de cuentas, cada uno va a decir, gracias Señor por las tribulaciones. ¿Qué nos espera en el reino milenario? La pura felicidad. ¿Y qué nos espera en la eternidad? No, hombre, mucha más felicidad. Oremos. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos esta verdad que muchas veces no nos agrada, pero que es de grande bendición. Generalmente lo de tu plan, generalmente lo de tus designios, hay algunas cosas que a nuestro parecer, por nuestras imperfecciones todavía, no nos suenan agradables, es más, no nos gustan, pero son necesarias, porque de otra manera, ¿cómo meterías tu mano en nuestro corazón? ¿Cómo trabajarías en lo más profundo de nuestro ser para que nos ayudes tú, porque nosotros no podemos, a sacar de nosotros tanto ideas, tanto planes y muchas cosas más que están ahí todavía? ¿Cómo las sacarías tú, Padre, si no es a través de las benditas pruebas? Gracias, Señor, por esas benditas pruebas, por esas situaciones adversas. Gracias. Yo pido misericordia para todos nosotros, para aquellos que nos hacen favor de escucharnos en el internet, para que nos ayude, Señor, a todos, a que cuando estemos pasando por pruebas, cuando estemos pasando por dificultad, sea una enfermedad, un problema económico, familiar, dentro de la misma congregación, seamos inteligentes y vayamos a lo que ya nos enseñaste, Señor. Y con esa enseñanza caminemos como tú quieres. Muchísimas gracias por tu palabra que nos dejaste escrita y también por tu preciosa presencia, por tu Santo Espíritu, que es el que nos da convicción, que es el que nos pastorea, que es el que hace toda la obra. Pero que nosotros también necesitamos poner la mínima parte, pero la debemos poner por la fe. Muchas gracias por todo lo que has hecho en cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar y hasta donde nos escuchen lo que estás haciendo. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga buenas noches. Si gusta, aquí lo espero el domingo.